Hoy exploraremos 3 horribles historias de espeleología que terminaron terriblemente mal. Las 3 son desgarradoras y tienen algo en común. Las suposiciones y el abandono en las profundidades de la Tierra pueden llevar a desenlaces trágicos e inquietantes. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. El 20 de junio de 2015 comenzó como muchas aventuras, con curiosidad y una sensación de asombro. Pero para Seth Rowe, lo que inició como una exploración de la belleza de la naturaleza, pronto se convirtió en una lucha por la vida en lo profundo del bosque Singhampton, en Ontario. Seth, un entusiasta de las actividades al aire libre de 30 años, se había aventurado en el parque de conservación con poco más que una mochila, una lámpara frontal y un espíritu explorador. Su plan era secreto: explorar las cuevas escondidas del parque, un laberinto de pasajes estrechos tallados por el tiempo y la naturaleza. No le había contado a nadie a dónde iba y la cueva en cuestión no estaba señalada ni nombrada. Apenas era una grieta lo suficientemente ancha para que pasara un cuerpo humano. El plan de Seth era sencillo: echar un vistazo rápido y regresar por la entrada. Lo que encontró era apenas visible: una estrecha hendidura en el suelo rocoso de no más de 50 centímetros de ancho, que caía abruptamente hacia las profundidades, estrechándose aún más a medida que descendía. Seth evaluó el espacio. Confiando en su capacidad, encendió su lámpara frontal y comenzó su descenso al mundo subterráneo. Para los exploradores, la tentación de avanzar un poco más puede ser irresistible, pero las cuevas guardan secretos y peligros que pueden transformar rápidamente la fascinación en peligro. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, presionando sus hombros mientras avanzaba. En el punto más estrecho, el pasaje tenía solo 38 centímetros de ancho, obligándolo a moverse con extremo cuidado. Llegó a un lugar donde la cueva se estrechaba aún más, sin dejar espacio para continuar. Fue entonces cuando Seth decidió que no valía la pena arriesgarse más y comenzó a retroceder. Sin embargo, la cueva tenía otros planes. Apoyando su pie en un pequeño saliente rocoso, intentó impulsarse hacia la superficie, pero la piedra, desgastada por siglos de erosión, cedió bajo su peso. Antes de que pudiera reaccionar, cayó abruptamente unos 11 metros hacia la oscuridad. La caída fue brusca y desorientadora. Su cuerpo chocó contra las paredes irregulares antes de detenerse abruptamente en un espacio estrecho, atrapado a unos 5.5 metros de la entrada, pero muy por debajo de la superficie. Seth estaba vivo, pero su situación era crítica. Tenía cortes y magulladuras en brazos y piernas y un corte superficial en la frente que sangraba constantemente. Intentó moverse, pero la estrecha grieta lo mantenía atrapado con fuerza. El dolor era manejable, pero la comprensión de su situación lo golpeó de lleno. Estaba solo, sin nadie que supiera dónde estaba, y no había forma de salir por sus propios medios. Seth comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero la cueva, con su silencio sofocante, absorbía sus gritos. El dolor lo golpeaba en oleadas, mientras sus brazos y piernas palpitaban con sensaciones punzantes. Las horas pasaron lentamente y sus gritos se desvanecieron hasta convertirse en susurros a medida que su voz se apagaba. Con la llegada del anochecer, Seth comenzó a perder la esperanza. El sol se sumergió bajo el horizonte y el bosque sobre él se enfrió. Pero entonces un sonido rompió la quietud. Un susurro distante, débil pero inconfundible. 2 excursionistas que regresaban al inicio del sendero escucharon los débiles gritos de ayuda. Se detuvieron, escucharon atentamente y siguieron el sonido hasta la entrada de la cueva. Mirando por la abertura, vieron un tenue brillo muy por debajo y escucharon la voz de Seth, débil pero clara, pidiendo ayuda. Estaba atrapado y no podía moverse. Los excursionistas llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Los equipos de rescate llegaron rápidamente y comenzaron a iluminar la zona mientras evaluaban la situación. Seth estaba demasiado profundo para una extracción simple y el estrecho pasaje hacía que llegar a él fuera un desafío enorme. Los rescatistas bajaron barras de granola, agua y mantas térmicas para mantenerlo hidratado y abrigado mientras trabajaban. La estrechez de la cueva presentaba un obstáculo significativo.
Las técnicas de rescate estándar eran imposibles. A medida que se acercaba a la medianoche, los equipos trajeron un cincel neumático para tallar la roca alrededor de Seth. El trabajo era minucioso y lento. Cada golpe del cincel reverberaba a través de la grieta. Al amanecer, Seth había estado bajo tierra durante casi 20 horas. Los rescatistas continuaron ampliando el espacio a su alrededor centímetro a centímetro. El frío y el agotamiento afectaban a todos los involucrados, pero el equipo no se detuvo. Finalmente, después de 22 horas de esfuerzo, Seth fue liberado. Salió pálido y maltratado, pero vivo. Los rescatistas lo envolvieron en mantas y lo llevaron rápidamente a una ambulancia. Sorprendentemente, sus heridas eran menores, cortes, hematomas y deshidratación. La operación fue un éxito, pero tuvo un costo significativo. El rescate costó más de 42.000 euros, lo que generó discusiones sobre la carga financiera de este tipo de incidentes. Seth, profundamente impactado por su experiencia, admitió más tarde que entrar solo a la cueva había sido un grave error. Su historia se convirtió en una advertencia para otros que se sienten atraídos por la emoción de explorar lugares desconocidos. La cueva permanece como era, un estrecho y silencioso recordatorio de los peligros que acechan bajo la superficie, donde incluso el error más pequeño puede convertirse en una lucha por la supervivencia. Esta próxima historia es mucho más inquietante que la anterior. El horrible final te dejará con preguntas. El 10 de enero de 2010, dos amigos fueron puestos a prueba por la implacable fuerza de la naturaleza en la cueva superior del lago Millerton, una red de pasajes sinuosos, estrechas caídas y aguas heladas. Para Paul Marson, de 55 años, y Eric Burke, de 36, era solo un día más explorando el escarpado inframundo. Equipados con trajes de neopreno y años de experiencia, ambos se aventuraron en las profundidades del sistema de cuevas, navegando por formaciones rocosas precarias y arroyos helados. Pero ninguna preparación podía anticipar la cadena de eventos que dejaría a uno de ellos atrapado, indefenso y al borde del desastre. La pareja había pasado alrededor de una hora recorriendo los pasajes más estrechos de la cueva, sumergiéndose ocasionalmente en agua helada. El plan era simple, explorar y luego regresar a la entrada, pero en las cuevas la simplicidad es un lujo. Navegaron por una serie de repisas y pasajes inundados. Sus trajes de neopreno ofrecían cierta protección contra el frío, pero poca comodidad en el ambiente húmedo y claustrofóbico. Su ruta los llevó más lejos de lo que la mayoría se había aventurado, a una sección donde el pasaje se estrechaba y los escombros de desprendimientos de rocas anteriores abarrotaban el suelo delante de ellos. El sonido del agua goteando llamó la atención de Paul, quien se dirigió hacia él, detectando un pequeño agujero donde el agua parecía acumularse. Era estrecho pero transitable. Debajo podía ver una caída vertical en la oscuridad, una caída estrecha de 1,8 metros, lo suficientemente ancha como para que una persona se deslizara a través. Paul decidió descender para echar un vistazo rápido antes de regresar. «Echaré un vistazo y volveré», dijo Paul por encima del hombro. Se deslizó en el agujero con los pies primero, usando las manos para estabilizarse. Sus piernas colgaban libremente mientras buscaba puntos de apoyo para los pies. No había ninguno. Una piedra en forma de cuña estaba encajada en la roca sobre el agujero y podía usarse como apoyo. Instintivamente, extendió la mano para estabilizarse, agarrando la piedra mientras cambiaba su peso. La roca se movió. En un instante se soltó y cayó, golpeando su brazo derecho y aplastándolo contra el costado del agujero. El impacto dejó su torso a medio camino en la abertura, con sus piernas colgando sobre una caída invisible debajo. La piedra se estrelló hacia abajo, inmovilizando el brazo derecho de Paul entre ella y una roca más grande en el borde del agujero. Su torso todavía estaba encajado en el estrecho pozo, con sus piernas colgando libremente debajo y su brazo izquierdo agitándose en el espacio vacío, aferrándose a la nada. La voz de Paul rompió el silencio. A 4,5 metros por encima, Eric se apresuró a alcanzar a su amigo. La escena era desalentadora. El brazo de Paul estaba aplastado, su cuerpo torpemente contorsionado en el estrecho espacio.
Si la roca se movía más, el peso de Paul podía arrastrarlo hacia abajo y las consecuencias serían catastróficas. Eric le dijo firmemente que no se moviera. Examinó la roca, probando su estabilidad, pero incluso el más mínimo movimiento provocaba un nuevo dolor en el brazo de Paul. A pesar del creciente pánico, Paul permaneció sereno, su voz firme. La calma contrastaba con la realidad. Sin ayuda externa, Paul no tenía esperanzas de liberarse y en el aislamiento de esa cueva remota, la ayuda no llegaría. Eric evaluó la situación. La piedra era demasiado pesada para levantarla directamente. Usando rocas más pequeñas como palanca, intentó alejarla de los bordes, tratando de reducir el peso que presionaba el brazo de Paul. Decidió mover piedras más pequeñas alrededor de la roca para crear espacio. Con movimientos cuidadosos y deliberados, quitó los escombros mientras mantenía un ojo en la enorme roca que sujetaba a Paul. Cada ajuste traía una nueva ola de tensión. La voz de Paul interrumpió el silencio. «Si esta piedra se suelta, estoy acabado». «Mantente firme», respondió Eric, manteniendo su enfoque absoluto. Con el tiempo, Paul logró afianzarse en una pequeña grieta debajo. Fue una mejora mínima, pero suficiente para quitar algo de peso de su brazo atrapado. Esto le dio a Eric la oportunidad de ajustar su posición y concentrarse en la piedra misma. «Voy a moverla cuando te levante», le indicó Eric. Paul asintió, aunque la tensión en su voz traicionaba su miedo. Eric se preparó, con los pies firmemente plantados contra las paredes del estrecho pasaje. Agarró la piedra con ambas manos y empujó. La roca se movió ligeramente y Paul comenzó a levantarse. De repente la piedra resbaló. Sin pensar, Eric se lanzó hacia adelante, agarrando a Paul por la parte trasera de su traje de neopreno justo cuando la roca cedió. La fuerza casi arrastró a Eric al agujero, pero plantó sus piernas contra las paredes y se sostuvo firme. La piedra se estrelló en la oscuridad debajo, su sonido reverberando a través de la cueva. Eric se esforzó contra el peso de Paul. Sus músculos temblaban mientras lo levantaba. Finalmente, con un último tirón desesperado, el torso de Paul se liberó del borde. Se desplomó sobre la estrecha repisa, su pecho jadeando. Eric cayó hacia atrás, respirando con dificultad. Por un momento ninguno habló. El sonido del agua goteando era el único ruido de la cámara. No había tiempo para celebrar. El peligro no había terminado. El brazo de Paul estaba hinchado y magullado, apenas funcional. Su fuerza disminuía y su brazo lesionado dificultaba la escalada. Eric tomó la delantera, guiando a Paul a través de los pasajes estrechos. En una sección particularmente complicada, Paul flaqueó y sus energías disminuyeron. Eric trepó por encima de él, apoyándose en una cornisa para ofrecerle una mano. El viaje de regreso a la entrada de la cueva se sintió interminable. Cuando finalmente emergieron a la luz tenue del crepúsculo, el alivio fue abrumador. Estaban vivos, pero la experiencia los había dejado conmocionados. En el ambiente implacable de la cueva superior del lago Millerton, la supervivencia a menudo se reduce a una mezcla de habilidad, determinación y suerte. En este día, 3 estudiantes fueron puestos a prueba y la naturaleza implacable los llevó al límite. Esta tercera historia relata una serie de eventos trágicos que tuvieron lugar el 22 de febrero de 1975 en Bloomington, Indiana. Los cielos estaban cargados de lluvia y el aguacero había persistido durante días, saturando la tierra e hinchando ríos y arroyos en toda la región. Durante este periodo, 3 estudiantes de primer año de la universidad, King Aldrich, Marcia Bott y Terry Jocun, decidieron aventurarse en la cueva Salamandra, un popular laberinto subterráneo frecuentado por espeleólogos novatos. Para King Aldrich, quien tenía algo de experiencia en espeleología, parecía una manera emocionante de pasar la tarde. Sin embargo, para Bott y Jocun era su primera experiencia real de exploración en una cueva. Ninguno de ellos llevaba el equipo adecuado para las condiciones extremas que estaban a punto de enfrentar. Su viaje comenzó poco después de la 1 p.m., pero la cueva empapada por la lluvia transformaría esta excursión en una trampa mortal. El atractivo de la cueva Salamandra residía en su accesibilidad, una característica que a menudo daba a los visitantes una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, las fuertes lluvias habían transformado la cueva en un lugar potencialmente letal.
El arroyo, normalmente tranquilo, que recorría la cueva, ahora era un torrente creciente. El grupo, sin preocuparse por la lluvia, entró en la cueva con un equipo básico: cascos con lámparas de carburo para Aldrich y Jokun y una simple linterna para Bud. No llevaban cuerdas ni equipo impermeable y carecían de conocimientos sobre qué tan rápido una cueva podía inundarse en esas condiciones. Al ingresar se encontraron con John Abney, un experimentado espeleólogo que estaba guiando a su grupo fuera de la cueva. Abney ya había notado los niveles peligrosos de agua y les advirtió que se retiraran. Su mensaje era claro: la cueva no era segura. Sin embargo, los 3 estudiantes descartaron su consejo, confiando en que podrían manejar lo que se avecinaba. No mucho después, Kathy Huey, un estudiante de posgrado que investigaba la vida acuática en la cueva, también decidió abandonar sus planes debido a las crecientes aguas. Antes de irse, advirtió a otro grupo en la entrada, quienes optaron sabiamente por retirarse. A pesar de las múltiples advertencias de personas con experiencia, Aldrich, Bud y Jokun continuaron, ansiosos por explorar. La decisión de seguir adelante se basó en la inexperiencia y en el exceso de confianza. Aldrich, el líder del grupo, tenía algo de experiencia en cuevas, pero estaba lejos de ser un experto. Por su parte, ni Bud ni Jokun tenían experiencia previa en espeleología ni estaban preparados para las condiciones rápidamente cambiantes dentro de la cueva. Mientras el trío se adentraba más profundamente, las lluvias en el exterior se intensificaron. Los pasadizos, antes secos y navegables, comenzaron a llenarse de agua a un ritmo alarmante. El arroyo en el interior de la cueva se transformó en un torrente furioso, convirtiendo los caminos familiares en un peligroso laberinto. Lo que parecía un terreno manejable al inicio se tornó hostil y traicionero. A las 8:15 p.m., la situación afuera se volvió crítica. Familiares y amigos de los estudiantes, preocupados por su prolongada ausencia, contactaron a las autoridades. La Policía Estatal de Indiana solicitó la ayuda de 2 experimentados espeleólogos, Michael Moore y Gene Kidd, para evaluar la situación. Al llegar, los rescatistas encontraron un panorama desolador. El pasaje de entrada estaba casi completamente sumergido, con solo 45 centímetros de espacio aéreo. El agua seguía subiendo, dejando pocas esperanzas para cualquiera atrapado dentro. Los signos de lucha de los estudiantes eran evidentes. Huellas fangosas marcaban sus intentos desesperados por alcanzar terreno más alto. Rasguños en las paredes de la cueva sugerían que se habían aferrado a las superficies resbaladizas mientras luchaban contra las crecientes aguas. Una lámpara de carburo yacía abandonada, su luz apenas parpadeando. Incluso un bocadillo a medio comer, dejado en una cornisa, insinuaba un fugaz momento de descanso en el que el grupo pudo haber intentado reagruparse antes de continuar. A la mañana siguiente, los esfuerzos de rescate se reanudaron. El agua había retrocedido ligeramente, permitiendo a los rescatistas ingresar más profundamente en la cueva. A menos de 30 metros de la entrada, encontraron los cuerpos de Kim Aldrich y Marcia Bud. Ambos se habían ahogado, abrumados por las crecientes aguas. Sus cuerpos yacían en el estrecho pasaje de entrada, donde el espacio aéreo había desaparecido casi por completo. Terry Jokun aún estaba desaparecido. Los rescatistas mantenían la esperanza de que hubiera logrado refugiarse en una cámara más alta, conocida como la Montaña Descompuesta, ubicada a unos 150 metros de la entrada. Este enorme pasaje, con una altura de 30 toneladas métricas de roca, era considerado un posible refugio durante inundaciones. Sin embargo, las esperanzas se desvanecieron rápidamente. El cuerpo de Jokun fue encontrado no lejos de sus amigos, lo que indicaba que tampoco había logrado escapar del implacable aumento de las aguas. La evidencia sugirió que el grupo probablemente intentó avanzar, pero fueron alcanzados por el agua en una de las secciones más estrechas de la cueva. En algunos lugares solo quedaba 2,5 centímetros de espacio aéreo, insuficiente para la supervivencia. El análisis post-mortem reveló que una combinación de factores condujo al desastre. Los estudiantes carecían del equipo y la formación necesarios para espeleología en condiciones peligrosas. Ignoraron múltiples advertencias de espeleólogos experimentados y cuando los niveles de agua aumentaron, el pánico probablemente los abrumó.
En lugar de retirarse a un terreno más alto dentro de la cueva, intentaron escapar a través del cada vez más traicionero pasaje de entrada, una decisión que resultó fatal. La tragedia de la cueva Salamandra es un sombrío recordatorio de cómo la falta de preparación, combinada con el exceso de confianza, puede llevar a consecuencias devastadoras. La naturaleza no perdona, y en su entorno implacable, incluso el más mínimo error puede ser fatal.